En el video anterior hablamos del intercambio gaseoso entre la atmósfera y el alvéolo. Ahora vamos a hablar del intercambio gaseoso entre el alvéolo y la sangre. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar? Este intercambio se produce por medio de la difusión simple. Y la difusión simple es el proceso por el cual un gas o cualquier sustancia viaja a través de una membrana semipermeable, que permite el pasaje de algunas sustancias y otras no, a favor de su gradiente de concentración. De modo que el oxígeno estaría más concentrado en el alvéolo que en la sangre, de modo que viajaría desde el alvéolo a sangre. Mientras que el dióxido de carbono estaría más concentrado en la sangre que en el alvéolo, y entonces va a viajar de la sangre hacia el alvéolo, a favor de su gradiente de concentración. Y esa difusión va a obedecer la ley de Fick. La ley de Fick determina cuánto va a ser el flujo de una sustancia a través de una membrana semipermeable y cuáles son las variables que la modifican. Entonces, el flujo de un gas a través de la membrana va a depender, a ser proporcional al área de la membrana, que en este caso es una membrana que tiene un área bastante grande, de 50 a 100 metros cuadrados, y la estructura del pulmonar en alvéolos, una función que tiene es maximizar esa área. Por eso está formado por un árbol bronquial con muchos alvéolos y no simplemente es una bolsa vacía donde se puede producir intercambio. Esto va a maximizar el área de intercambio aumentando el flujo de gas a través de la membrana. Otro factor importante es el espesor de la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar tiene un espesor muy delgado de media micrómetro. Y hay que tener en cuenta que esta membrana alveolo-capilar está formada por la célula endotelial, por la célula alveolar y por las membranas basales de ambas. Es decir que el gas tiene que atravesar dos células y las membranas basales para poder llegar a la sangre capilar. Y si tienen en cuenta que un glóbulo rojo mide 7 micrómetros, la membrana alveolo-capilar es muy delgada incluso para estar formada por células. Y evolucionó para ser lo más delgada posible para facilitar el intercambio gaseoso alveolo-capilar. Luego, otro factor va a ser el coeficiente de difusibilidad de cada gas, que depende principalmente de su solubilidad. El CO2 es alrededor de 24 veces más soluble que el oxígeno, pero el gradiente de concentración es mucho menor. Y por eso el volumen que se difunde va a ser similar al del oxígeno, aunque el gradiente de concentración sea mucho menor. Y finalmente, el último factor es el gradiente de concentración. Como dije, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, principalmente por el hecho de que es más soluble, pero su gradiente de concentración es mucho menor. Entonces, en este esquema vemos el alvéolo, el bronquiolo, el capilar y la membrana alveolo-capilar. De modo que tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire que se intercambia con la atmósfera, y el oxígeno va a difundir desde donde está más concentrado, que en el alvéolo va a tener una presión parcial de alrededor de 100 milímetros de mercurio, hasta el capilar pulmonar, que va a llegar sangre venosa, que tiene una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. De modo que esta diferencia de 100 a 40 va a permitir que el oxígeno difunda hacia el capilar, y el capilar va a empezar a aumentar su presión parcial de oxígeno hasta que ésta se equilibre con la del alvéolo. Cuando la presión parcial de oxígeno en el capilar pulmonar se equilibra con el alvéolo y llega a ser 100 milímetros de mercurio, entonces no va a haber más intercambio. De modo que en este esquema vemos que el tiempo en que demora la sangre de los capilares en pasar por todos los alvéolos en reposo es de alrededor de 0,75 segundos. En una situación normal, acá vemos la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa que entra a la circulación pulmonar,
Luego, cuando llega a los alvéolos, vemos el intercambio gaseoso, la presión parcial de oxígeno empieza a aumentar hasta equilibrarse con la del alvéolo, y luego, estando ya en equilibrio, no hay más cambio. Y el tiempo que demora en producirse el equilibrio es de 0,25 segundos, que es un tercio del tiempo necesario en reposo. Sin embargo, durante el ejercicio, la circulación sanguínea aumenta su velocidad y en el ejercicio extremo puede llegar a demorar solamente 0,25 segundos en recorrer los alvéolos. Sin embargo, como se ve en esta imagen, ese tiempo es más que suficiente para que se produzca todo el intercambio gaseoso. Sin embargo, en una situación patológica, una situación en la que el intercambio gaseoso va a estar reducido, el intercambio gaseoso podría tener suficiente tiempo para realizarse en reposo, pero no en ejercicio. Esta marca el tiempo que lleva el intercambio gaseoso durante el ejercicio y en una situación normal es suficiente tiempo para que se produzca el intercambio gaseoso. ¿Y qué sucede con el CO2? La sangre venosa llega con una presión parcial de CO2 de 46 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 en el alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. Como pueden ver, la diferencia es 10 veces menor que la del oxígeno. Pero como el CO2 tiene una difusibilidad 20 veces mayor que la del oxígeno, este gradiente de concentración es más que suficiente para que se produzca el intercambio gaseoso de CO2 rápidamente. De modo que la presión parcial de CO2 va reduciéndose hasta llegar a 40 milímetros de mercurio y luego de que se equilibra ya no se produce más intercambio gaseoso. Acá tenemos un esquema donde vemos que en una situación de ventilación normal y de perfusión normal tenemos un equilibrio en la concentración de gases alveolares. Este equilibrio depende del equilibrio entre la ventilación, que sería la cantidad de aire que circula por los alvéolos, y la perfusión, que es la cantidad de sangre que circula por los capilares pulmonares. Si este equilibrio se altera, la composición del gas alveolar también se va a alterar, porque como dije antes, la concentración de oxígeno depende de la cantidad de oxígeno que entra por la atmósfera y sale por los capilares, y viceversa con el CO2. ¿Qué pasa entonces si reducimos drásticamente la ventilación y mantenemos la perfusión? Si eso sucede, la introducción de oxígeno va a ser menor y la extracción de CO2 va a ser menor. Pero la sangre capilar va a extraer oxígeno y liberar CO2 en el alvéolo normalmente, y eso va a determinar que la composición del gas alveolar se parezca más a la de la sangre venosa que llega. Porque al no tener el intercambio con la atmósfera, las concentraciones de gases se van a parecer más a la del alvéolo. Y en el caso opuesto, en el que tenemos perfusión, tenemos ventilación, pero no tenemos perfusión, la composición del gas alveolar se va a parecer al de la atmósfera, porque el aire atmosférico no va a tener intercambio con la sangre, porque no va a haber perfusión, y la sangre capilar no se va a llevar oxígeno ni va a introducir CO2, de modo que la composición del gas alveolar va a ser similar a la de la atmósfera.